Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacutic, bienvenida a Ecuador Radio, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Muy buenos días, estimado Freddy, muy buenos días a toda la ciudadanía ecuatoriana, qué gusto. Gracias, para nosotros también, gracias por compartir con nuestra audiencia. Mariana, cuéntenos cómo evalúa usted la decisión que acaba de tomar la Asamblea Nacional en torno al trámite de una segunda reforma parcial, vale decir, que hace alusión a eliminar el financiamiento público para las organizaciones políticas. Bienvenida nuevamente. Efectivamente, el día de ayer se aprobó con la aplanadora que tienen ahí en la Asamblea y desde mi punto de vista esto constituye una regresión de derechos, va contra varios pronunciamientos, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En estos días había leído un informe que hace la OEA, donde se hace un análisis de los países de toda Latinoamérica y se evidencia cómo se ha venido fortaleciendo la participación y la democracia, y parte de esa democracia es posibilitar el apoyo desde el Estado a los distintos partidos políticos. En ese sentido, ahora se termina cercenando y claro, se crea en el imaginario de la ciudadanía que supuestamente con eso van a ahorrar y van a entregar a salud, educación. Es mentiroso, ¿no es cierto? Y por otro lado, señalar que con esto lo que van a hacer es los partidos más grandes, los que tienen recursos económicos, podrán hacer campañas electorales, así como lo han hecho con tremenda infraestructura electoral, mientras los que no tenemos recursos, como bien ya señaló uno de los asambleístas, que si tienen plata participen y si no, ¿no es cierto? Entonces es realmente una regresión, yo diría una afectación a un derecho, a una lucha que se ha desplegado desde los distintos espacios. Solo para los poner en contexto. Los pequeños vamos a seguir siendo discriminados y excluidos. Solo para poner en contexto, Mariana, esta disposición fue creada a partir del gobierno de la Revolución Ciudadana, me refiero a aquella que auspicia económicamente el Estado a los partidos y organizaciones políticas. Antes no existía eso, pero a cambio existían los aportes privados, que se supone se va a abrir la puerta nuevamente, a pesar de que nunca estuvo cerrada, para los aportes privados a las campañas, siempre que estos sean declarados ante el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, y no rebasen el gasto electoral que está fijado para cada dignidad. De manera que eso por un lado, y por el otro lado, antes, cuando estaba vigente, o sigue estando vigente, quiero corregir, está vigente ahora el patrocinio económico del Estado para las organizaciones políticas, pasamos a crear organizaciones políticas que luego fueron vendidas, alquiladas, prestadas, es decir, pasamos de una orfandad económica de las organizaciones políticas a un patrocinio que devino en cambio en la venta, alquiler y préstamo de organizaciones políticas. Mariana, no sé cómo mira usted esto. Coincido con usted que de hecho ha habido estos alquileres, de hecho el oficialismo y el mandatario es parte de aquello, ¿no es cierto? En ese marco ha habido irregularidades. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que fortalecer más bien el control para que no ocurra estos alquileres, para que no ocurra estos aparecimientos de movimientos que solo se constituyen para captar esos recursos económicos del fondo partidario. Todo eso hay que controlar, pero no a consecuencia de uno o dos ejemplos se termine eliminando esta posibilidad de otros partidos y movimientos que hemos venido trabajando. Definitivamente para el Pachacuti, yo debo decir, todos estos últimos procesos electorales, por ejemplo, no hemos tenido el fondo partidario, gracias a autoridades que han pasado por Pachacuti y han sido irresponsables y no han justificado los recursos. Por eso es importante garantizar que a los distintos espacios, incluidos dirigenciales, lleguen gente realmente honestas, no gente que lleguen a aprovecharse al máximo. En ese marco, decir también que
este desarrollo que ha tenido, este apoyo desde el Estado con los fondos públicos, no solo nace de la Constitución, sino también de los instrumentos internacionales y de varios pronunciamientos, en este caso del mismo sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre han desarrollado en sus decisiones el desarrollo, la posibilidad de la pluralidad política, el fortalecimiento de la democracia. En ese marco, sí, yo personalmente digo, nos sentimos afectados porque, claro, las empresas privadas o el sector privado va a posibilitar el financiamiento. Así es. Eso, ¿quién va a controlar? Ahí se va a dar un sinnúmero de acciones. Probablemente habrá mucho dinero, pero esas autoridades que van a llegar con financiamiento del sector privado, ¿a qué van a llegar? A recuperar ese dinero y entregar a estos sectores a quienes le financiaron esa campaña, de manera que eso va a permitir más bien el fortalecimiento de la corrupción, y eso se supone que queremos acabar con la corrupción. Si no lo hacemos, si más bien dejamos abierto, se va a acrecentar aún más todos los actos de corrupción. Llegarán autoridades con inmensas deudas y que tendrán que trabajar pensando de dónde sacar, y ahí se viene consecuentemente la corrupción. Y eso es totalmente peligroso para la democracia y para este Estado constitucional de derechos. Claro, pero esta sería una tarea para la Asamblea, para normar de mejor manera los mecanismos legales para que el Consejo Nacional Electoral pueda ejercer un control adecuado, minucioso, y no tenga excusas de que falta un marco legal que le permita hacer un escrutinio pormenorizado de los aportes de campaña. Hemos visto el rol del CNE. Realmente el periodo anterior, solo el presidente actual hizo campaña siendo presidente de la República. El resto todos sacamos licencia, sin embargo, él no. ¿Dónde estuvo CNE? ¿Qué estuvo haciendo? Se volvió sordo, mudo y ciego. Esa es la realidad. Había una norma, pero se aplicó para el resto, para el actual mandatario no. En ese marco, mientras existan normas, pero autoridades que sean sordas, ciegas y mudas, definitivamente no se va a lograr absolutamente nada, más bien se deja abierto a que se posibilite cualquier acción irregular. Ahora, Mariana, usted dijo como parte de sus argumentos que una reforma a la Constitución que elimine el aporte estatal para las organizaciones políticas es una regresión de derechos, y si esto es así, efectivamente, la Corte Constitucional al hacer un control de esta reforma, debería pronunciarse alrededor de eso, o acaso ustedes van a interponer una demanda de inconstitucionalidad. Mire, recién aprobamos el día de ayer, vamos a ver qué es lo que ocurre el momento que entre a modificarse definitivamente, y de ahí tendremos que analizar al interior del movimiento Pachacuti para ver si se demanda la inconstitucionalidad. De aquí lo que queda es que forme parte de la consulta, ¿no, Mariana? De aquí lo que queda, una vez aprobado por la Asamblea, lo que queda es que el presidente remita a la consulta y se haga un control constitucional ahí. Falta largo todavía, de hecho va a venir nuevamente a la Corte Constitucional, esperemos que ahí se pronuncie, teniendo en cuenta que la labor precisamente de la Corte Constitucional es hacer el control de constitucionalidad, a garantizar una interpretación acorde a la Constitución y los instrumentos internacionales, de manera que todavía hay un largo camino, y luego en la consulta, si es que avanza en la consulta, también tenemos la posibilidad de trabajar por el no, porque de las preguntas que hasta el momento está, vemos que es totalmente desatinado, es una nueva consulta que se pretende votar otra vez al tarro de la basura más de 60 millones de dólares, porque son preguntas que el pueblo ecuatoriano ya se pronunció en su momento, y hay otras que no es la vía correcta. Se está planteando enmiendas, por ejemplo, para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, con el cual yo también estoy de acuerdo. El tema de convertir en sujetos políticos de juicio político a la Corte Constitucional, o
sus magistrados. Todo eso implica el cambio de la estructura del Estado. Tiene que ver con derechos, con garantías, y la Constitución establece claramente que si quieren modificar aquello, tiene que llevarse adelante una asamblea constituyente. Así que no es el camino, de todas formas, todos estos temas va a la Corte Constitucional y será ese órgano con su total autonomía e independencia actúe garantizando el control constitucional como les corresponde. Efectivamente, es potestad de la Corte Constitucional analizar el texto, la propuesta en general, establecer la vía y las correcciones o modulaciones que al lugar considere la Corte Constitucional. Son las 8 de la mañana con 27 minutos, estamos conversando con Mariana Yumbay, ella es asambleísta por Pachacutic. Hablamos sobre la última decisión adoptada por la Asamblea que completa el trámite de la reforma parcial a la Constitución que plantea la eliminación del aporte estatal para las organizaciones políticas. Ahora, Mariana, quisiera conocer cuál es su criterio o si ya existe uno consensuado por parte de Pachacutic respecto de lo que estamos viviendo ahora mismo en el país y esta marcha que anuncia el presidente de la República hacia la Corte Constitucional, una marcha pacífica para exigirle que no se oponga, que no eche abajo las últimas reformas a cuerpos legales que, según el gobierno, le dan las herramientas para combatir de manera más eficaz el crimen organizado. Me parece un tanto desacertado convocar a la ciudadanía para ir en contra de la Corte Constitucional y que lo único que está haciendo este órgano es actuar en el marco de la independencia y la autonomía que le caracteriza, pues haciendo el control de constitucionalidad. Yo creo que ahí la tarea de todos los legisladores es hacer una autocrítica, cuál ha sido el rol nuestro en esta primera función del Estado y por qué se han aprobado estas leyes tan desastrosas. Yo había anunciado estas leyes fanescas que violentan derechos, que violentan garantías, que violentan principios y que desafortunadamente se piensa que estamos tal vez en una hacienda o en una cuestión muy privada y que no se dan cuenta que hay que mirar el gran paraguas que es la Constitución de la República. Yo personalmente había advertido de las inconstitucionalidades y no era por decir o por estar en oposición. Mire, yo les había dicho esto está mal porque va contra varios dictámenes de la misma Corte Constitucional, esto va contra la Constitución, esto va contra tales sentencias de la Corte Interamericana. Después vamos a terminar condenados, sentenciados por la Corte Interamericana. En ese sentido se les ha advertido. Sin embargo, parece que pesó más el tener los suficientes votos y punto. Así que yo realmente espero que todos reflexionemos y respetemos las decisiones y las actuaciones de la Corte Constitucional. Es el único órgano que nos queda como un respaldo para todo el pueblo ecuatoriano y que tiene una gran tarea de hacer este control. Aspiremos que el presidente y todos reflexionen y más bien desde el Ejecutivo tienen que tener un equipo asesor que entienda del derecho constitucional para que no les haga cometer estos graves errores que al final está generando convulsión. Mire, hay tantos problemas por resolver en el país y resulta que ahora dice vamos a marchar hacia la Corte Constitucional. Sería bueno que marche hacia los hospitales, hacia las universidades, hacia los centros educativos que están totalmente desatendidos, que marchen en las provincias donde lamentablemente la inseguridad todavía sigue ahí campeante y resulta que hay cada día gente que está muriendo en la mano de la delincuencia, pero no hay un plan para intervenir y contrarrestar. Vamos, marchemos a las Fuerzas Armadas, lo de la policía, que ellos necesitan recursos económicos. Lo han dicho en varios momentos, necesitamos recursos económicos para los equipos, para los patrulleros. Entonces hay tantos temas por resolver y me parece que realmente pierde el tiempo convocando para ir hacia la Corte Constitucional. Yo llamo a que actuemos en un marco del respeto
a este órgano y principalmente al orden constitucional. Mariana, usted dice que lo último que le queda al país es la Corte Constitucional, y eso es admitir que la oposición política llamada a frenar, a modular estos excesos que ustedes creen se está cometiendo, es la Asamblea Nacional. Está totalmente disminuida, anulada la oposición política, que va capitaneada por la Revolución Ciudadana, por el número abultado de legisladores que tiene, y que de la que forma parte usted también como miembro de Pachakutik, que ha actuado en calidad de oposición. Primero aclarar que yo soy Pachakutik, no soy parte de RC. Segundo, sí, usted debe haber visto que todas estas leyes desastrosas, las 4 leyes que se han aprobado, responden a que tienen una mayoría, tienen más de 80 votos y eso es lo que están conservando y con eso están posibilitando la aprobación de cualquier cosa. Y pueden ir teniendo más, Mariana, perdón que le interrumpa, pueden tener más porque la votación precisamente en la reforma parcial de la eliminación del aporte estatal a las organizaciones políticas le costó un asambleísta más a la Revolución Ciudadana, o un asambleísta menos, si se lo quiere ver de esa manera. Salió de sus filas o fue expulsado el asambleísta Vargas por votar con el oficialismo. Así es, para unos más y para unos menos. De hecho, yo creo que va a haber más asambleístas que migren para otro lado. Esos son los temas en los cuales deberían trabajar, porque lamentablemente llegan asambleístas o autoridades que no tienen ninguna ideología, no tienen ningunos principios, ellos trabajan más por otros intereses, no están pensando ni en el pueblo ni en nada, y ahí están las consecuencias. Yo creo que las leyes que se han aprobado demuestra la calidad de asambleístas que hay. A mí me apena muchísimo y yo al menos me siento un poco liberada porque yo voté en contra de esas 4 leyes porque advertí hasta por escrito cuáles eran las inconstitucionalidades, ¿no es cierto? En ese sentido, sí es posible que sigan migrando. Sin embargo, por mi parte, seguiré actuando de acuerdo a lo que dispone la norma constitucional, buscando la materialización de los derechos constitucionales. Y si hay leyes que favorecen a la gran mayoría, como siempre lo he dicho, sin esperar absolutamente nada a cambio, estaré apoyando, así como lo he hecho en el periodo corto. Y hay temas en los que hemos coincidido, les he apoyado, pero leyes que vayan en contra de la Constitución o de la regresión de derechos o se violenten principios, no estoy para apoyar. Este es el punto de vista de Mariana Yumbay, asambleísta por Pachakutik. Gracias por habernos atendido y compartido con nuestra audiencia, Mariana. Muchísimas gracias, Freddy, y un buen fin de semana. Un gran abrazo a todos y no perdamos la cordura. Es necesario mantener la unidad por mejores días para el país. Yo creo que todavía nos queda la Corte Constitucional, que tiene una gran tarea para actuar en el marco de lo que dispone la norma constitucional. Muchísimas gracias. Que tenga buen día también. Mariana Yumbay, asambleísta por Pachakutik.